Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Antes de empezar a presentar las propuestas, quiero decir dos cosas. Primeramente, felicitarles por el aguante de tener que escuchar exposiciones muy similares unas con otras, porque en realidad Lima está sobrediagnosticada, se sabe cuáles son los problemas, también se sabe cuáles son las soluciones, de tal manera pues que de un plan de gobierno a otro hay muchas similitudes, ¿verdad? Y la otra cosa es que para mí es una gran satisfacción regresar al Colegio de Arquitectos, mi colegio. Tuve la oportunidad el año 2015 de trabajar con la directiva en la modificación de la ley 29090, que tiene que ver con licencia de edificaciones y urbanizaciones, y fue muy grato poder trabajar con los colegas en esa oportunidad. Bien, estamos hablando en primer lugar del desarrollo urbano. En nuestro plan de gobierno planteamos que las dos causas fundamentales de casi todos los problemas que vive Lima son dos: la falta de planificación crónica y, en segundo lugar, la corrupción. Como ya se ha dicho reiteradamente, Lima ha crecido inorgánicamente, pero con una estructura de una ciudad monocéntrica. Con el tiempo han surgido otros polos de desarrollo, pero también desordenadamente. El resultado es el caos urbano que vivimos hoy y particularmente el caos del tránsito que nos afecta a todos. El otro factor, la corrupción, agrava el problema, pero ya no vamos a incidir en ello, simplemente que la corrupción entrampa proyectos, encarece obras, hace infructuosos todos los planes y programas, no se hace lo que se debe hacer o se hace mal. Por lo tanto, la solución de los problemas de Lima parte de, primero, eliminar la corrupción, evidentemente, pero en segundo lugar, de iniciar ya el plan de desarrollo urbano metropolitano, que es la única forma de que se solucionen problemas, pero a la vez que con el correr del tiempo, el crecimiento vegetativo de la población, más de 100.000 habitantes por año, el parque automotor, más de 100.000 vehículos por año, si no desarrollamos ese plan, pues de aquí a 15 a 20 años la cosa va a ser ya absolutamente insoportable e invivible en nuestra ciudad de Lima. Por eso estamos planteando por encima de todas las otras cosas, iniciar ya ese plan de desarrollo. Ahora tenemos ese plan, un plan elaborado en el 2014, pero que el actual alcalde lo archivó. El plan 2035 contiene los lineamientos de un desarrollo armónico de la ciudad, que por supuesto habrá que revisar, actualizar, pero nuestro plan es empezar a ejecutarlo a los 6 meses máximo de iniciar el gobierno el próximo año. Nuestra visión es la visión de una Lima moderna, ordenada, saludable y segura. Una ciudad referente para el resto del país y para nuestra región. Una ciudad donde se cultive el arte, la cultura, el deporte, con respeto por la gente y sin inequidades, sin injusticias, con oportunidades para todos. Esa es nuestra visión. Y el alcalde tiene que tener una visión y transmitir esta visión a todo su consejo y como también a los demás alcaldes, porque Lima es una sola. No hay 43 Limas. Y otro gran problema que hemos vivido nosotros aquí es que Lima ha vivido atomizada, cada alcalde con su pequeño reino, sin ponerse de acuerdo en las cosas y muchas veces enfrentados por mucha mezquindad política y también por la corrupción. Entonces, en el tema de desarrollo urbano, ¿cuáles son nuestras propuestas? Primero, repotenciar el Instituto Metropolitano de Planificación para revisar justamente el Plan 2035, actualizarlo y para poder ejecutarlo. Pero luego de ello, en un plazo de 6 meses, ampliarlo hasta el 2050, porque como ya se ha dicho, necesitamos tener un horizonte mínimo de unos 30 años.
En segundo lugar, actualizar el plano catastral, que es un instrumento básico para la planificación del crecimiento de una ciudad. Y no tenemos hoy día ese plano catastral actualizado. En tercer lugar, ordenar los 4 polos de desarrollo que se han formado espontáneamente en Lima, norte, sur, este y el que ya teníamos en el centro. Hacer estos 4 polos que han crecido desordenadamente, hacerlos autosuficientes, autosostenibles, con todo el equipamiento necesario, con servicios del Estado, áreas de comercio, de vivienda, de recreación, de tal manera que la gente no tenga que cruzar media Lima para ir de su vivienda al trabajo o por algún servicio del Estado. Y este hecho de tener que ver a Lima de una forma integral y que los alcaldes distritales también lo vean, es fundamental, es importantísimo, para evitar que cada uno haga lo suyo a su manera y no haya esa integración de todos los distritos en una sola Lima. Ahora, el mismo razonamiento lo tenemos que extender al Callao, porque Callao y Lima constituyen un continuo urbano y no puede ser que se vivan enfrentados el gobierno del Callao con el gobierno de Lima y no se concerten los planes, no se haga un plan conjunto, porque esto hace mucho daño teniendo en cuenta que Lima es no solamente capital de la República, es 30% de la población peruana, 50% de su economía, 60% de las exportaciones, es decir, Lima repercute tremendamente en el país, por lo tanto, Lima y Callao, que es la salida al mar de Lima, pues tiene que trabajar de todas maneras en forma conjunta. Y tenemos que pensar en San Juan de Lurigancho también, porque por su población y por estar semi-aislado geográficamente requiere un tratamiento especial. Ahora, mientras se aplica y se ejecuta este plan de desarrollo cuyos efectos se verán en el mediano y largo plazo, tenemos que hacer algo. Y aquí tenemos que mencionar la acupuntura urbana, es decir, un concepto creado por el alcalde arquitecto Jaime Lerner en Curitiba, Brasil, hace ya como 40 años, que consiste en ejecutar obras puntuales de poco costo, de rápida ejecución, pero que tienen el poder de renovar, regenerar, potenciar su área de influencia. Con esta acupuntura urbana, Curitiba cambió. Y el mismo concepto se está aplicando en otros lugares. Aquí en Lima tenemos áreas, por ejemplo, la zona antigua de Lima, Barrios Altos, Rímac, que está totalmente descuidada, olvidada, por diferentes razones, que no vamos a mencionar. Pero que ahí, por ejemplo, si se ejecutara el proyecto del Parque del Río Verde o del río Rímac, sería de un impacto tremendo en toda esa zona. Cambiaría la vida a los habitantes de Barrios Altos, de Cantagallo y los del Rímac que están a ese lado. Entonces, así como esto se puede coger una manzana, de repente de viviendas tugurizadas, en mal estado, a punto de caerse, ¿por qué no hacer un proyecto allí con 4 torres de 20 pisos y tener más viviendas de las que existen actualmente, pero 4 torres rodeadas de parques, de jardines, con juegos para niños, en fin, todo lo necesario? Y esa obra, como una acupuntura, como una aguja que se pone en el cuerpo, podría comenzar a regenerar todos sus alrededores. Es decir, tenemos que aplicar medidas concretas mientras va teniendo efecto el plan de desarrollo en el largo plazo. Tenemos que rescatar el proyecto del Parque Río Verde, justamente, porque esta idea comenzó, se lanzó el año 1981, la idea del Parque del Río Rímac. Han pasado 37 años, 9 gestiones municipales y no se ha iniciado todavía. Y lo más triste es que había ya un fondo de 70 millones de dólares para iniciar ese parque. El actual alcalde lo tomó para hacer una obra muy cuestionada como es el bypass del 28 de julio. También tenemos el proyecto Lima Mar. Tenemos la Costa Verde. Lima es una de las pocas capitales
que tienen vista al mar y ha vivido de espaldas al mar durante tantos años. Tenemos que trabajar, potenciar la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, rescatar el plan maestro para la Costa Verde con los alcaldes de los distritos ribereños y actualizando este plan, comenzar a ejecutarlo, recuperar el verdor de los acantilados. ¿Cómo hacerlo? Con riego por microaspersión, usando aguas hervidas, recuperar las playas, usando ingeniería de costas. Hay especialistas en nuestra Marina de Guerra, o si no, recurrir a expertos de Dinamarca, Portugal, en fin, para que recuperen las playas su arena, que se ha ido perdiendo con el tiempo, y no echando arena que luego a los 2 o 3 días el mar se los lleva, sino provocar que el mismo mar vaya arenando nuestras playas. Tenemos que recuperar esa costa y que haga de Lima un atractivo a nivel continental, por eventos culturales que se pueden realizar ahí, aún eventos deportivos con deportes náuticos, en fin, darle la importancia que tiene y que puede, una vez más, cambiar la imagen de Lima. Finalmente, el proyecto de las 2 ciudades, en las Pampas de Ancón y en las Pampas de Lurín y San Bartolo, que están contemplados ya en el Plan 2035. ¿Para qué? Para absorber el crecimiento vegetativo de la población. Repito, más de 100.000 habitantes por año. Si no se planifica esto, ¿dónde van a vivir? Van a seguir invadiendo cerros, invadiendo tierras o zonas vulnerables a un huaico. En fin, hay que planificar. Y en estas ciudades, que pueden estar unidas a Lima por el tren de cercanías que el gobierno central ya está contemplando, allí también reservar terrenos de tipo social para reubicar a muchos de esos 2.800 millones de limeños que viven en laderas de cerros expuestos a terremotos, a huaicos, etcétera, que no se les puede abandonar. Esta es una de las consecuencias terribles de la falta de planificación, porque la autoridad no ha acompañado a estos migrantes o inmigrantes que vinieron a Lima por diversas circunstancias, por la pobreza en las provincias o por el tiempo del senderismo. Entonces, es primordial que desde la Alcaldía de Lima se vea la planificación urbana con esta visión de futuro, pero de una manera muy firme y muy generosa, porque el gran problema de muchos alcaldes es que solamente quieren iniciar las obras que pueden terminar en los 4 años, para llevarse la gloria de lo hecho. Pero nadie quiere iniciar algo cuyo fruto se verá mucho después. El segundo tema es el transporte y movilidad. Para solucionar el caos del transporte actual y del tránsito, planteamos trabajar en 4 frentes. El tránsito, el transporte en sí, la red vial y finalmente educación vial. En tránsito hay que aplicar ingeniería de tránsito, con semáforos realmente inteligentes, conectados con cámaras, sensores conectados a una central de control de tránsito o gestión de tránsito. Lo que tenemos hoy día es un caos. Cada distrito pone sus semáforos con diferentes protocolos que no están interconectados. Todo esto tiene que estar centralizado en la alcaldía metropolitana. Con la misma ingeniería de tránsito tenemos que mejorar la señalización. Lima tiene una pésima señalización. Ustedes habrán visto que muchas veces un cartel ahí que habla de una salida está después de que se produce ya la bifurcación de la ruta. Los semáforos muchas veces mal ubicados. ¿Cuántas veces uno llega a una intersección, se pone delante de la línea blanca y el semáforo está encima del techo? Uno no lo ve, ¿verdad? Pésimamente ubicados. Hay que aplicar ingeniería de tránsito para todo esto. Corregir mucha de la red vial. Parte de la red vial son muy antiguas, de las calles, intersecciones, son muy antiguas, cuando las condiciones del tráfico eran muy diferentes, por lo tanto hay que actualizarlos, hay que corregir también ello. Ampliar el control de velocidad, control electrónico, porque
hoy día tenemos la ciudad sembrada de rompemuelles, ¿verdad? Las jivas, o llamados rompemuelles. En la medida que promovamos una cultura de prudencia en el manejo, podremos ir eliminando esos rompemuelles que retardan el tránsito, aumentan el consumo de combustible, aumentan la contaminación y malogran los vehículos, ¿no? He estado en muchas capitales de Sudamérica, del mundo, y aquí en Lima es donde tenemos tantos rompemuelles que no se ven en otros lugares. En transporte, realmente saludamos la creación de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU. Por fin, nosotros estábamos planteando esto ya en el año 2006, porque esta autoridad está encargada, o se le encarga la creación, la implementación del Sistema Integrado de Transporte, que es la solución más importante y la más efectiva para solucionar el caos del transporte el día de hoy. Gracias. Es verdad que la municipalidad solamente va a tener 3 representantes en esta autoridad, pero ahí se podrá plantear todo lo que consideramos pertinente y útil para solucionar este caos. Designaremos como representantes ante esta entidad profesionales competentes y sobre todo honestos, que no se dejen comprar por intereses particulares. Y por lo tanto, ya que esta autoridad va a encargarse del transporte, no ahondaremos más en el tema. Sí, vamos a proponer formalizar el servicio de taxis. Es verdad, es un gran problema. Hay un exceso del 50% de taxis en la ciudad. Muchos informales, muchos cachueleros del servicio de taxi. Entonces tenemos que eliminar toda la informalidad y reducir el número de taxis, pero formales, identificados, equipados con GPS y conectados a centrales telefónicas. Pero podemos crear estaciones de taxis para evitar que estos taxis estén circulando vacíos por la ciudad, congestionando inútilmente las calles, ¿no? Uno ve que para un taxi mientras negocia con el posible pasajero, hay 3 o 4 taxis detrás. O sea, hay un exceso evidente de taxis. Eso tenemos que reducirlo. Y, por supuesto, cuando se implemente el sistema integrado con buses de gran capacidad, esto va a ir desanimando gradualmente el uso del automóvil propio o de los taxis inclusive, porque con unidades pequeñas como un automóvil, en promedio se ocupa 8 a 10 metros cuadrados de pistas por pasajero. En cambio, con un bus de gran capacidad puede ocuparse 1 metro o hasta menos metro cuadrado por pasajero. Es decir, la diferencia es enorme. De tal manera que con un buen sistema de buses digno, decente, muchos ya no usarán su automóvil, no usarán taxi y se va a aliviar muchísimo este caos que tenemos el día de hoy. Bien. En vialidad, tenemos que iniciar la implementación de los 3 anillos viales contemplados ya en el Plan 2035, que van a desconcentrar el tráfico, y también habrá que insistir con el gobierno central para la construcción de la vía periurbana, porque la actual vía de evitamiento ya colapsó. Y finalmente, en este tema, la educación vial. La mayor parte del caos del tránsito y el 90% de los accidentes de tránsito son por el factor humano. Aquí se maneja muy mal, manejamos muy mal. En Lima casi se rompen todas las reglas de tránsito. Entonces, se tiene que tener esta educación vial muy intensiva, comenzando desde los pequeños en las escuelas, pero también haciendo campañas públicas para ir mejorando nuestra manera de manejar y aplicar las normas. Y esto será una coordinación con la Policía Nacional de Tránsito. Si la Policía de Tránsito no se dedica a dirigir tránsito como es ahora, porque vamos a tener un sistema de semaforización inteligente, que se dediquen a cuidar, a vigilar, que se cumpla con las leyes, se cumpla con las normas, y esto va a mejorar también muchísimo la situación. Y finalmente, la seguridad ciudadana. También planteamos 4 aspectos.
Liderazgo, prevención, disuasión y represión. El liderazgo. El alcalde metropolitano, por ley, preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Hasta aquí no ha sucedido. Yo sí quiero ejercer ese liderazgo, porque alguien tiene que liderar el sistema de seguridad ciudadana en Lima. En segundo lugar, la prevención, que es el aspecto más importante que compete a la municipalidad. Hemos adoptado nosotros el programa o el plan Ciudad sin Violencia, es decir, le hemos llamado Lima Ciudad sin Violencia, que fue iniciado por unos expertos israelíes. Se aplicó en Medellín con gran éxito, en Lima se ha aplicado en San Miguel, ha demostrado ser eficaz en disminuir los hechos delictivos en una ciudad. Entonces, ¿en qué consiste este plan de Ciudad sin Violencia? Simplemente en impartir educación, valores desde la niñez, en las escuelas, trabajar con las familias, impartir valores, cultura cívica, trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, combatir la deserción escolar. Está probado que los que desertan de la escuela son candidatos seguros a entrar en las pandillas y luego en la delincuencia. Entonces, combatir la deserción escolar, talleres, en fin, hay muchas maneras de hacerlo, el tiempo no nos permite detallarlo. Pero luego, promover deporte, crear clubes deportivos. Tenemos nuestro plan, el Plan Lima, Deporte al Máximo. Clubes deportivos, fomentar competencias interdistritales deportivas, para que los muchachos tengan que hacer. Impartir arte, cultura, con talleres de danza, música, en fin, en coordinación con el municipio de Jesús María. Tenemos el plan de convertir el Campo de Marte en un gran centro cultural y artístico, especialmente para atender a los jóvenes, para que ellos puedan allí desarrollar sus habilidades y mostrar estas habilidades. Luego tenemos el tema de la disuasión. Ahí entra a tallar el serenazgo, pero un serenazgo profesional, bien capacitado, bien equipado y mejor distribuido en la ciudad, crear el serenazgo metropolitano. Ahí entra el tema de las cámaras de vigilancia que pueden ser usadas simultáneamente para el tránsito. En fin, disuadir al delincuente, aumentando la iluminación de las calles y finalmente la represión que corresponde a la Policía Nacional, pero con la cual la municipalidad puede apoyar, colaborar con vehículos, con motos, con radios, unidades móviles de acción rápida, en fin, una serie de elementos para potenciar su actuación en pro de la seguridad en la ciudad. Si algún candidato dice que él va a combatir la delincuencia, está mintiendo. Es tarea de la policía, pero sí hay que colaborar con ella. Y por supuesto con los panamericanos, como ya se ha dicho, hay que apoyarlos. Es un evento importantísimo, que es un tremendo reto, porque se inicia a los 6 meses de iniciar su gestión el próximo alcalde. O sea, va a ser un reto muy grande que hay que afrontar con decisión y de una manera muy rápida. Ahora, se me fue el tiempo. Todo esto es una tarea inmensa que trasciende largamente la gestión de un periodo o el periodo de una gestión municipal, pero que estamos dispuestos a afrontar con decisión, con honestidad. Hemos mencionado al comienzo, la corrupción es uno de los factores más importantes en hacer inútiles, hacer inefectivas las gestiones municipales y permite todo el caos que estamos viviendo. Honestidad se requiere. Honestidad es lo que ofrecemos para esta candidatura. Y visión de futuro. Ahora bien, todo esto con amor y respeto por la gente, porque al final de cuentas, toda autoridad vive para la gente. De tal manera que cuando una autoridad vive para sus propios intereses, intereses de grupo, intereses de partido,